Me gustaría hacerles una pregunta. Eh, ¿Cuántos de ustedes saben cuáles son los libros del Pentateuco? 5. ¿Cuáles son? A ver, en orden. Muy bien. El último libro, Deuteronomio, es una palabra que no es común. Bueno, tampoco Levítico es una palabra que usamos comúnmente. Pero, por ejemplo, el libro de Deuteronomio es una palabra que nos suena hasta extraña. ¿Alguien sabe? No lo diga, pero levante la mano. ¿Alguien sabe el significado de la palabra Deuteronomio? A ver, manténgala en alto. Quiero contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿También? 7. Muy bien. A ver, al unísono, 8. Muy bien. Al unísono, díganme cuál es, los hermanos que levantaron la mano, díganme cuál es el significado de la palabra Deuteronomio. Segunda ley. Así es. La pregunta aquí, hermanos, que quiero hacerles es, ¿por qué se llama segunda ley? ¿Cuántos saben? Levanten la mano nada más. Manténganla en alto, manténganla en alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. ¿Quién quiere decirme por qué se llama segunda ley? ¿Y los demás que saben no quieren decirme? A ver, déjenme escojo a alguien de los que levantaron la mano y no quieren decir. A ver, ¿qué orquero? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo la ley se dio en Éxodo capítulo 20? Pero nuevamente en Deuteronomio, por eso se llama segunda ley, se repite la ley que se dio en Éxodo. ¿Por qué se repite la ley otra vez en Éxodo? Digo, en Deuteronomio. Porque están a punto de entrar. Por ahí va, pero no es exactamente. A ver, Pati. Exactamente. Porque los que habían salido de Egipto, hermanos, y los que iban a entrar a la tierra prometida 40 años después, no eran los mismos. Todos los que habían salido de Egipto, dijo el Señor, menores de 20 años, iban a morir en el desierto. Así es que los que entraron a la tierra prometida eran, mayores de 20 años iban a morir en el desierto. Así es que los que iban a entrar a la tierra prometida eran los menores de 20 años que salieron de Egipto y las nuevas generaciones que fueron naciendo, porque aunque aún en el desierto nacían niños, hermanos. Entonces, iban haciendo nuevas generaciones y los que iban a entrar a la tierra prometida era una nueva generación y por lo tanto ellos no habían oído la ley, no oyeron la ley. Los menores de 20 años, pues a lo mejor como muchos de nuestros niños, ¿verdad? Les pasó de noche la ley y los que nacieron en el desierto no la oyeron. Por eso Moisés le repite la ley en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, para que tuvieran conocimiento de lo que Dios quería de su pueblo. Ahora, ¿por qué les hago? Eso no tiene nada que ver con la predicación, hermanos. Pero les hago esta pregunta para que nos demos cuenta que ¿cuánto sabemos de Biblia? Y pueda despertarse en nosotros el interés por estudiar más la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, hermanos. En el Evangelio de Juan, comenzar. Juan capítulo 15, hermanos, versículos 12 al 17. Yo lo leo y usted ahí con su Biblia abierta, sígalo con su vista. Dice la palabra: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si usted ya se fijó en el título del sermón, hermanos, el título del sermón es el amor. ¿El amor qué? No, no es cierto. Las dos caras del amor. ¿Sí? Mi mente se fue ahí con el título de una novela de hace mucho tiempo, ¿verdad? Que se llamaba El amor tiene cara de mujer. No, se llama El amor, las dos caras del amor. Hace algunos años, hermanos, ya bastantitos años, estuvieron pasando un anuncio, un comercial en el canal que conocemos como el de las estrellas, muy al estilo de Televisa, y que hacía alusión a estas fechas. Hoy estamos comenzando con febrero y todos sabemos que febrero es el mes, se dice, el mes del amor y la amistad. Y ese comercial o ese anuncio alusivo a estas fechas decía estas palabras, o cerraba con estas palabras. Decía, amor, palabra que puede cambiar al mundo. Y aparentemente, hermanos, a simple vista, nos puede parecer una frase muy, muy interesante, llena de sentido, llena de significado, como muchas cosas que hacen las televisoras. Pero si nos ponemos a reflexionar, hermanos, nos daremos cuenta de lo equivocado que está esta frase. Porque no cabe duda, hermanos, que el mundo está lleno de esta palabra. Y siempre lo ha estado. Lo podemos ver, hermanos, en lo que nos rodea, lo podemos ver en la literatura. ¿Cuántos poemas no se han escrito al amor? ¿Cuántas novelas de amor no se han escrito? Lo podemos ver, hermanos, en las artes, en la música, en el cine, en la poesía, en el arte, etcétera, etcétera. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, aquella canción de los 50s que decía, por algo está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo? ¿Qué más decía, hermanos? No habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Ya nos pusimos románticos. Bueno, eso es ya de los 50, ¿verdad? Pero si nos venimos un poquito más acá, más o menos acá por los 70s, aquella canción, una canción que incluso el título hablaba del amor, una canción del grupo británico Los Beatles que se llamaba All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor. O más para acá nos podemos venir y recordar aquella canción que también se hizo muy famosa, que dice, el amor es una magia. ¿Qué más dice? Esa fue de hace poquitos años, no me digan los jóvenes que no se acuerdan. El amor es una magia, el amor es una fantasía, decía la canción. Y pues ya no podemos venirnos más acá porque más para acá las canciones ya como que no hablan de amor. Pero bueno, nos damos cuenta que hay mucha, la palabra amor está en todos lados, hermanos. Sin embargo, a pesar de que está por todas partes la palabra amor, incluso en la Biblia, hermanos, la palabra amor se menciona entre 220 y 250 veces más o menos. Aunque la palabra de amor es una de las palabras que más se menciona en la Escritura, hermanos, y nos encontramos la palabra amor por todas partes, nos damos cuenta que el amor no ha cambiado el mundo. No es cierto lo que Televisa pregonó hace tiempo, que amor, palabra que puede cambiar al mundo. ¿Por qué? Porque no es una palabra la que puede cambiar al mundo.
no es, ni es una emoción, ni es un sentimiento. Es más, me atrevo a decir, hermanos, que ni siquiera son los actos o las expresiones de amor que puede existir, ya que siempre ha habido en el mundo personas altruistas o personas filantrópicas, pero a pesar de ellas, hermanos, el mundo no ha cambiado, porque solamente una persona es la que puede cambiar al mundo. Un ser que no solo sabe lo que es el verdadero amor, un ser que no solo posee el verdadero amor, un ser que no solamente es la fuente del verdadero amor, sino que dice en la Escritura, hermanos, que ese ser en esencia es amor. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice: Dios es amor. No dice que Dios posee amor. No dice que simplemente Dios nos ama. Dice que Él en su esencia es amor. Él, hermanos, y solamente Él es el único capaz de transformar por medio del amor verdadero, del amor de Dios, del amor ágape, puede cambiar una vida, una familia, una ciudad, una nación y el mundo entero. El Dios creador, hermanos, es amor. Y como creador hizo todas las cosas con amor y por amor, incluyendo al ser humano, de quien dice su palabra, la palabra de Dios en Génesis 2:26, que lo hizo a su imagen y semejanza. Es decir, Dios puso, cuando habla de la imagen y semejanza de Dios, hermanos, no habla de una apariencia física, porque Dios es espíritu, dice también el apóstol Juan, sino que habla de una esencia. Él puso su esencia en nosotros. Él puso algo de su esencia en nosotros. No nos hizo exactamente iguales porque no somos dioses, pero nos dice que nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, nos puso en el ser humano, puso las cualidades, las propias cualidades de Dios, de justicia, de santidad, de libertad, de creatividad. Nos dio la capacidad de pensar y de razonar, pero sobre todo nos dio la capacidad de amar. El hombre, aunque muchos de nosotros amemos mucho a nuestras mascotas, déjeme decirle que el hombre es el único ser dotado con esa capacidad. La capacidad, y no solamente la capacidad, sino la necesidad. La capacidad y la necesidad de relacionarse con otros seres semejantes a él. Y la capacidad y la necesidad de dar y de recibir amor. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios, después de haberlo creado. Y más tarde, muchos años después, a través de su siervo Salomón, expresaría estas palabras, esta misma conclusión, con palabras quizá diferentes, pero que al final de cuentas habla de lo mismo, de la necesidad del compañerismo, de la amistad, de la convivencia que necesitamos los seres humanos. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esa es la manera como Dios nos creó, con esa necesidad inherente en nuestras vidas, hermanos, de tener compañía, de disfrutar de comunión con otros semejantes, seres semejantes a nosotros,
de poder dar, no solamente recibir, sino dar amor. Sin embargo, hermanos, según la palabra de Dios, en Génesis, en el capítulo número 3, el pecado entró en el mundo. Y el pecado entró a la creación y vino a romper, entre otras cosas, esa capacidad que Dios nos había dado de amarle a Él y como consecuencia de amarnos unos a otros. Algo sucedió ahí, hermanos, en el pecado que quebrantó, que modificó esa capacidad que Dios nos había dado. De tal manera, hermanos, que si seguimos leyendo el relato bíblico, solamente un capítulo después del pecado, en el capítulo 4, el hombre, en vez de amar a su prójimo, o en vez de amar a su hermano, ¿qué hace? Lo mata. Fíjese hasta dónde afectó el pecado. A partir de ese momento, hermanos, a partir del pecado, el hombre se enemistó de Dios. Ya no amaba a Dios de la misma manera. Y no solamente se enemistó de Dios a causa del pecado, sino que también empezó a buscar amistad con los demás, pero solamente para satisfacer sus propios deseos egoístas. Al final de cuentas, hermanos, esto fue lo que motivó la unidad de propósito en la construcción de la Torre de Babel. ¿Por qué se unieron los hombres para construir esa torre? La palabra lo dice ahí en Génesis capítulo 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos. Fíjese, ahí está la palabra que habla de ese propósito egoísta. Vamos a juntarnos, vamos a hacer un grupo y edifiquémonos una torre, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y luego dice otra palabra, dice, y hagámonos un hombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y desde entonces, hermanos, el hombre busca amistades convenencieras. Cuando digo convenencieras es cuando podemos sacar algún provecho o amistades que me caen bien solamente. Con los que me caen mal no tengo amistad. Pero déjeme decirle una buena noticia, hermanos. Jesucristo ha venido a restaurar esa amistad con Dios por medio de su sacrificio. En Romanos capítulo 5, versículo 10, dice la palabra, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y en Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 22 dice, y por medio de Él, por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Así es que, hermanos, Jesús vino no solamente para que tuviéramos una reconciliación con Dios, sino que vino también para que nos reconciliáramos unos con otros, para borrar las enemistades que pudiera haber entre nosotros.
Y por esa reconciliación, hermanos, que Dios obró a través de su Hijo Jesucristo, es por lo que Jesús ahora nos dice, ahí en Juan capítulo 15 que leímos al principio, que ahora somos sus amigos. Y esto por tres razones. La primera de ellas dice, en el versículo 13 dice, porque Él ha puesto su vida por nosotros. Dice el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La segunda razón es porque Dios nos ha revelado, porque Cristo nos ha revelado todas las cosas que oyó de su Padre. Versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Porque Él nos ha revelado su voluntad, hermanos. Lo que Él quiere de nuestra vida, lo que Él quiere que hagamos en este mundo. Él nos ha revelado sus propósitos, sus promesas para cada uno de nosotros. Porque entre los verdaderos amigos, hermanos, no hay secretos. ¿A quién se le llamó en la Biblia? A ver, otra pregunta. Amigo de Dios. Abraham. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y si quiere anotar otra cita, segundo de Crónicas 27 e Isaías 41:8, también se habla de que fue llamado amigo de Dios. De tal manera que en Génesis 18:17, hermanos, cuando Dios se dispone a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, Dios piensa, dice para sí mismo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Si es mi amigo, no le puedo encubrir algo que voy a hacer. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, en Efesios 1:9, para que no creamos que solamente Abraham es amigo de Dios, dice la palabra en Efesios 1:9, dándonos, hablando de la iglesia, hablando de los creyentes, hablando de cada uno de nosotros, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. De tal manera, hermanos, que en este libro Dios nos revela, nos quiere revelar su voluntad. ¿Por qué? Porque somos sus amigos, porque Él nos considera sus amigos, porque Él ha dado su vida por nosotros. Y de esa manera nos muestra su grande amor. Y la tercera razón por la cual nos llama a sus amigos viene en el versículo 14. Dice el versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, si hacemos, somos sus amigos porque hacemos lo que Él nos manda. Si usted se fija bien, las dos primeras razones que le di dependen de Dios. Pero la tercera, esta última, depende en gran medida de nosotros. Es cierto que el Espíritu pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero nosotros decidimos hacerlo, obedecerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque en una amistad existe un compromiso mutuo, un compromiso de fidelidad mutuo entre las dos personas en esa amistad. Y así como Él nos ha hecho sus amigos, nos ha reconciliado con Él, nos revela todas las cosas, su voluntad, así Él espera que nosotros obedezcamos, porque esa es su voluntad. Versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Ahí está la medida. La medida del amor. No es amar como yo quiero. No es amar como yo entiendo. No es amar si siento amar. Porque el amor no es un sentimiento. Básicamente no es un sentimiento. El amor es simplemente obediencia. Es amar como Cristo nos amó. Y en el versículo número 17 repite al final de este pasaje: esto os mando, que os améis unos a otros. Hermanos, yo sé que es muy bonito cuando hablamos del amor de Dios, del amor que Dios nos tiene. Es muy bonito hablar de cantar, por ejemplo, del amor de Dios. Pero el verdadero amor, hermanos, déjeme decirle que tiene dos caras. Y es cierto que a veces cuando hablamos, cuando hablamos de dos caras, regularmente la tendencia es pensar en algo negativo. Algo que tiene dos caras es algo negativo, algo falso, algo hipócrita, ¿verdad? Tiene dos caras. Pero cuando hablamos del amor, hermanos, estamos hablando como si fuera una moneda. Una moneda, hermano, tiene dos caras y necesita tener dos caras. Porque si una moneda tiene solamente una cara, ¿cuánto vale? Nada, es falsa. Así es que, hermanos, de la misma manera podemos decir que el amor, en el amor, para que la moneda sea válida y no falsa, tiene que tener dos caras el amor. Una cara es el amor a Dios, que esa todos la tenemos, pero la otra cara es el amor al prójimo, y en esa batallamos. Pero necesitamos, si queremos ser cristianos genuinos y no falsos o hipócritas, necesitamos vivir en el amor de dos caras, hacia Dios y hacia el prójimo. Porque dice el apóstol Juan que si alguno dice que ama a Dios y pero aborrece a su hermano, ese que dice que ama a Dios es que mentiroso. En Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40 dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, terminó Jesús esa frase, depende la ley, toda la ley y los profetas. Así es que, hermanos, si queremos ser cristianos genuinos, necesitamos amar a Dios y amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo, hermanos? A ver, allá arriba, no se me duerman. ¿Quién es el prójimo? El prójimo no es no nada más el que está a su lado, porque si está a su lado es por algo, ¿verdad? Pero el que no quiere estar a su lado también es el prójimo. El que no soporta estar a su lado también es su prójimo. Cualquier persona, hermanos,
es nuestro prójimo. No solamente los que amamos, los familiares, los que nos caen bien, los que nos han hecho bien, sino cualquier persona es nuestro prójimo. Y esta dualidad del amor, hermanos, está representada en la cruz de Cristo. El madero vertical nos habla, nos señala el amor de Dios que desciende hacia el hombre a través de Jesucristo. Pero el madero horizontal nos habla del amor del creyente, porque aquí está hablando a sus seguidores, a sus discípulos. Habla del amor del creyente a su prójimo. Así es que hagas esta pregunta: ¿soy un creyente genuino? No, respóndase usted mismo. Analice, escarbe ahí en su mente y en su corazón si estamos siendo creyentes genuinos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios nos ha hecho un pueblo de sacerdotes. Desde el libro de Éxodo, ese ha sido el propósito de Dios: hacer de su pueblo una nación de sacerdotes y gente santa. No solamente de gente santa, sino también de sacerdotes. En primera de Pedro, por ejemplo, 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, el último libro de la Biblia, Dios vuelve a confirmar su propósito, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué es un sacerdote, hermanos? A veces tenemos el concepto, ¿verdad? La mayoría de nosotros que quizá vengamos de la religión que es mayoritaria aquí en nuestro país, pensamos, se nos viene a la mente inmediatamente el sacerdote católico. Pero un sacerdote, hermanos, la palabra sacerdote es bíblica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Con funciones diferentes quizá a la del sacerdocio de la Iglesia Católica, pero la Biblia dice que somos sacerdotes. La palabra sacerdote, hermanos, viene de la palabra latina que es pontífice, y pontífice significa constructor de puentes. De tal manera, hermanos, que esa es nuestra tarea como sacerdotes, o esa es una de nuestras tareas como sacerdotes: construir puentes. Construir puentes entre Dios y los hombres a través de Jesucristo, de llevar la palabra a los corazones que no la conocen, pero también, hermanos, construir puentes entre los hombres por medio de Jesucristo también, buscando restaurar nuevamente esa reconciliación con Dios y con el hombre. Así es que, hermanos, nuestra tarea como sacerdotes no solamente es buscar la reconciliación entre Dios y el hombre, sino también tenemos como tarea aquí en la tierra el construir puentes entre los hombres. Por eso, hermanos, cuando actuamos promoviendo los chismes, los rumores o la cizaña entre los demás, estamos yendo en contra del propósito que Dios nos ha dado. Y es peor, hermanos. Yo lo veo como algo peor
Cuando no reconciliamos al hombre con Dios a través del compartirle la palabra, está mal, porque es un mandamiento de Dios. Pero por lo menos tenemos la esperanza de que alguien más lo haga. Pero cuando no solamente no construimos puentes entre los hombres, sino que los destruimos a través de los chismes, los rumores, la cizaña y todo lo que usted quiera, que todos sabemos que sucede entre los grupos, donde hay grupos de gente. No solamente estamos dejando de construir un puente, sino que estamos destruyendo la obra de Dios. Y como dijo Gamaliel, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser parte de su pueblo. Y nos ha llamado a ser parte de su iglesia universal, pero también de una iglesia local que es esta. Y aquí en esta iglesia local tenemos un compromiso con Dios y con la iglesia, de construir puentes y no destruir. ¿Sabía usted que los problemas más grandes de la iglesia han venido de adentro mismo de la iglesia? ¿Los problemas más graves de la iglesia han venido de la misma iglesia? Hablo de la iglesia de Jesucristo históricamente hablando. No han venido de fuera, no han sido ataques de fuera, hermanos. Los problemas más graves siempre regularmente han nacido dentro de las iglesias. Dios nos llama a sumar, no a dividir. Y alguien dijo una vez una frase, hermanos, que me puso a pensar y me pone a pensar el día de hoy. La frase decía: la iglesia es el único ejército que mata a sus propios soldados. Qué tristeza, hermanos. Pero ¿hasta dónde es realidad? Es por eso, hermanos, que yo quisiera que hagamos algo en este día. Quisiera pedirles que hagamos algo en este día. Que hagamos un pacto. Un pacto de unidad. Dios, a través de toda la historia, hermanos, de la humanidad, ha hecho pactos, con el ser humano. Hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Abraham, hizo pacto con Moisés, o a través de Moisés con el pueblo, hizo pacto con David. Y yo quiero proponerles que hagamos un pacto como iglesia, un pacto de unidad. Todo pacto que Dios ha hecho con el hombre lo ha sellado con sangre. Y Él ha sellado un nuevo pacto con nosotros a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y ese pacto incluye las dos cosas que Jesús dijo: amar a Dios y amarnos unos a otros como Él nos ha amado.